Muy buenas noches y bienvenidos al evento comunitario Ame su hígado en conmemoración del mes de la herencia hispana. Este evento es organizado por Blue Fairy, la Asociación de Cáncer de Hígado Adrian Wilson. La misión de Blue Fairy es prevenir, tratar y curar el cáncer primario de hígado, específicamente el carcinoma hepatocelular, mediante la investigación, la educación y la defensa del paciente. El programa Ame su hígado de Blue Fairy promueve la concienciación y educa a las poblaciones desatendidas con alto riesgo de cáncer de hígado, con el objetivo de aumentar la prevención y la detección temprana de enfermedades hepáticas y de cáncer de hígado. Gracias por acompañarnos hoy para aprender sobre cómo el cáncer de hígado afecta a la comunidad hispanoamericana. Hoy tenemos un gastroenterólogo y hepatólogo especializado en trasplantes, el doctor Gómez Aldana, quien hablará sobre los factores de riesgo del cáncer de hígado y cómo cuidar a su hígado. Al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el doctor Gómez Aldana. Para enviar una pregunta, haga clic en el icono de Q y A, también conocido como preguntas y respuestas. En la parte inferior de su pantalla, escriba su pregunta y haga clic en enviar. Puede enviar sus preguntas a lo largo de la presentación, pero solo las responderemos durante la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Así que pedimos disculpas de antemano si no podemos responder todas las preguntas. Por favor, tenga en cuenta que esta es una presentación educativa, por lo que pedimos que haga preguntas generales y no comparta información personal sobre su salud. El doctor Gómez Aldana no es su médico personal y no puede brindar una consulta médica individual durante este evento. Durante la presentación, también los animamos a usar el icono de reacciones. En la parte inferior de su pantalla está una forma de expresar su reacción al contenido que estamos compartiendo hoy del Dr. Gómez Aldana. Puede dar un pulgar arriba, unos aplausos, unos corazones, si así lo desea. Por lo último, habrán preguntas de trivia a lo largo de la presentación y los alentamos a que participen. Por favor, participen cuando aparezcan las preguntas en su pantalla y le agradecemos de antemano su participación y cooperación. Si experimenta dificultades técnicas durante el evento, comuníquese con nuestra anfitriona Andrea, que está en la sección del chat. Ahora me encantaría introducirles al doctor Andrés Gómez Aldana. Él es gastroenterólogo y hepatólogo especializado en trasplantes. Y durante más de 8 años ha tratado a los pacientes con cáncer de hígado y se ha consolidado como un defensor de los profesionales en la salud hepática y en toda Latinoamérica, con el objetivo de promover la salud del hígado y fomentar el avance de la ciencia y práctica de la patología. Actualmente se desempeña como profesor asociado en la Universidad de Cincinnati. Anteriormente ejerció como especialista en hepatología y se enfoca en la hepatología general y de trasplantes en Texas Liver Institute en San Antonio, Texas. Ahora me encantaría comenzar con nuestra primera pregunta del día. Se trata sobre el cáncer de hígado en la comunidad hispanoamericana. Comencemos. Los hispanoamericanos tienen más probabilidades que la población general de desarrollar cáncer de hígado. ¿Saben cuánto más? La primera, el 15%; la segunda, el 40%; la tercera, el 65% y la cuarta, el 200%. También quiero recordarles que aunque no sepan la respuesta, por favor hagan su mejor intento en contestarla. Les vamos a dar unos segundos antes de cerrar la encuesta. Denme sus reacciones, sus pulgares arriba si ya terminaron de contestar la respuesta. Muy bien, unos segunditos más.
Bueno, muy bien. Ahora, doctor Gómez Aldana, ¿podría decirnos cuál es la respuesta correcta y por qué? Claro que sí. Buenas noches a toda mi comunidad latina. Hola, Laura. Y lo que hemos visto es que la probabilidad de cáncer de hígado en nuestra comunidad hispana, en pacientes hispanos, es de 2 veces, es de 200%, lo cual los hace más propensos a poder desarrollar otro tipo de complicaciones que iremos discutiendo. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es el hígado y cómo funciona, qué tan común es el cáncer de hígado, cuáles son sus factores de riesgo, cómo se realiza ese diagnóstico y qué opciones de tratamiento tenemos, así como qué otras medidas podemos tomar para prevenirlo. El hígado es el órgano más importante del cuerpo y más grande después de la piel. Está localizado en la parte superior derecha y se encarga de 500 funciones, como por ejemplo sintetiza los factores de la coagulación, las proteínas que son los ladrillos que nos componen como seres humanos. Y de lo que se ha podido ver en la literatura mundial, en la literatura médica, es que es el único órgano que tiene esa posibilidad de regenerarse. Por ejemplo, hay pacientes que pueden donar la mitad de su hígado a un familiar y después de 6 meses el hígado va a crecer, lo cual es absolutamente increíble. El hígado actúa también como un filtro. Por ejemplo, elimina las toxinas que surgen de las bacterias que tenemos todos en el intestino y que las necesitamos para algunas otras funciones. Por ejemplo, descomponen las grasas y el colesterol y muchas de las proteínas que nosotros comemos también tienen pequeñas partículas de grasa que requieren ser disueltas para poder ser absorbidas por el intestino. Descompone también los carbohidratos que también los ingerimos en nuestra dieta de forma regular. Cuando hablemos acerca del cáncer de hígado, hemos visto que existe un aumento del 34% en los últimos 25 años. Más de 40.000 americanos van a recibir este diagnóstico y desafortunadamente alrededor de 30.000 americanos van a fallecer de este. Cuando miramos qué porcentaje de este cáncer empieza a afectar nuestra comunidad hispana, hemos visto que 1 de cada 5 pacientes diagnosticados es de nuestra comunidad, es hispano, como los habíamos dicho antes. Más de 2 veces, tenemos un riesgo de más de 2 veces. Y el problema es que 2/3 partes de nuestros pacientes, cuando llegan con diagnóstico de cáncer de hígado y los vamos a evaluar para trasplante, no pueden ser considerados para trasplante porque ha avanzado de una manera significativa. Y es por esa razón que es importante ser proactivo con nuestra salud. Dentro de los tipos de cáncer de hígado, el más importante, el más frecuente que hemos visto es el carcinoma hepatocelular, que es el 80% de los tumores primarios que aparecen en el hígado. Ahora bien, quiero que ustedes me digan cuáles consideran que son los factores de riesgo para cáncer de hígado. La esteatosis hepática metabólica, la diabetes tipo 2 o ser hispano o todas las anteriores. Cuéntenme, ¿qué opinan? Gracias, doctor Gómez. Les vamos a dar unos segundos más y por favor denos reacciones cuando ya terminen y contesten la pregunta. Muy bien. Doctor Gómez, por favor, díganos cuál es la respuesta correcta y por qué. Claro que sí. Dentro de lo que hemos visto es que todos los factores de riesgo que están aquí enunciados afectan la presencia de cáncer de hígado en el futuro. ¿Qué es un factor de riesgo? Es una razón por la cual una persona tiene más probabilidades de tener una enfermedad, como por ejemplo las enfermedades metabólicas como el aumento del colesterol o el aumento del azúcar, nos predisponen a cáncer de hígado. El estilo de vida, cuál es la dieta que manejamos, la obesidad, y en este contexto en el cual estamos hablando acerca de nosotros, el ser hispanos nos predispone más. Lo que se ha visto, por ejemplo, es que la diabetes, este fenómeno en el cual tenemos una elevación en la glucosa en la sangre, es una de las enfermedades más frecuentes de nuestra comunidad y los pacientes que sufren de ella van a tener 1.5 veces más riesgo de morir y de tener cáncer de hígado. Ahora seguimos con la tercera pregunta. ¿Alguna vez ha oído hablar de la enfermedad del hígado graso o esteatosis hepática metabólica? ¿Sí o no? Esta pregunta
no tiene respuesta correcta, solo queremos saber si usted ha oído hablar de la enfermedad del hígado graso o estatosis hepática metabólica. Unas reacciones, a ver si los tenemos ahí en pantalla. Qué bien. Bueno, doctor Gómez. Claro que sí. Bueno, ya que tenemos esta posibilidad, ¿qué es la esteatosis? Básicamente es la presencia de la grasa que se encuentra en el hígado. Y este fenómeno no solo es específico, por ejemplo, de la dieta, sino que también puede aparecer en otras enfermedades que empiezan a dañar el hígado, como por ejemplo la hepatitis C o las hepatitis autoinmunes. Y ustedes pueden creer que hay 34% de americanos que la padecen y nunca lo han escuchado. Y entre los síntomas que uno ve en nuestros pacientes, muchas veces es asintomático, otras veces puede dar un dolor en la parte superior derecha del abdomen, como una sensación de pesadez. ¿Qué podemos ver? El 45% de los hispanos tiene hígado graso o esteatosis metabólica, que es muchísimo mayor que los porcentajes que vemos en otras etnias, como por ejemplo afroamericanos. Nuevamente, pocos de nosotros nos damos cuenta de que tenemos esta enfermedad porque es asintomática y se asocia con la obesidad y la diabetes, porque de la misma manera que uno sube de peso y uno se engorda en el abdomen o en la cola, también se engorda en el hígado. Y es de allí donde aparece la esteatosis hepática. Ahora sigamos con la pregunta número 4. ¿Qué porcentaje de hispanos se ven afectados por la estatosis hepática metabólica? Número 1, casi el 5%; 2, el 20%; 3, casi el 45%; o 4, el 75%. Una vez más, así no sepan la respuesta correcta, los alentamos a que participen y den su mejor intento a tratar de responder. Les daremos unos segundos más. Si quieren mandar reacciones, si quieren mandar emojis al contenido que estamos compartiendo hoy, por favor háganlo. Unos segunditos más. Bueno, doctor Gómez, por favor comparta con ¿Vale? nosotros la respuesta correcta. Gracias, Aura. Ya como lo habíamos mencionado, el 45%, casi la mitad. ¿Qué factores de riesgo? Como les comenté previamente, la hepatitis C. ¿Y quiénes son las principales personas que están en factor de riesgo? No sé si alguna vez habrán escuchado un término que se llaman baby boomers, que fueron las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial por la explosión demográfica. Entonces son pacientes que nacieron entre el año 1945 a 65 y se ha visto que más del 70% de los casos de hepatitis C están en ese grupo etario. Entonces, si usted pertenece a ese grupo etario, vale la pena también que le pida a su médico que le haga estos anticuerpos porque es una enfermedad que podemos tratar. De hecho, la hepatitis C causa también cirrosis, cáncer de hígado y otras complicaciones también, inclusive tumores. Si tiene hepatitis C, lo ideal es que se trata. Hace 15 años los tratamientos solo curaban un 15% de los pacientes. Ahora curan el 99% de los pacientes. Entonces es algo increíble que podemos hacer por eso. Y otros factores de riesgo, nuevamente, la obesidad. Tenemos que tener presente que, por ejemplo, el porcentaje de grasa corporal en hombres mayor de 25% o en mujeres mayor del 33% ya empieza a catalogarse como obesidad, así como también el índice de masa corporal, que es una relación que hacemos entre el peso sobre la talla al cuadrado. Y esto nos indica, por ejemplo, que si tenemos un rango mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, vamos a estar en rango de obesidad y una obesidad mórbida va a ser mayor de 40. Si uno no lo conoce, su índice de masa corporal, puede consultarlo a su médico también. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo? Desafortunadamente, ustedes saben que nosotros como hispanos conectamos con la comida. Entonces, el primer problema son las carnes rojas. Nos encanta la ropa vieja, la sobrebarriga o las carnes procesadas, los chorizos, los embutidos, las salchichas, básicamente porque estas tienen sustancias que facilitan también la acumulación de grasa en el hígado e inclusive aumentan los riesgos de cáncer. Se ha visto que la carne roja aumenta el riesgo de cáncer de colon también. ¿Qué es lo que uno procura recomendarle a los pacientes?
una dieta rica en frutas, verduras, la famosa dieta mediterránea, que se pudo descubrir que era mucho mejor que las dietas occidentales porque disminuía el riesgo de cáncer. Y en esos pacientes básicamente ingieren 6 unidades de fruta al día, pero fruta es la fruta entera, no el jugo de naranja, por ejemplo. Si uno se va a comer una naranja, se come la naranja entera. Verduras, por ejemplo, también se comen granos integrales, arroz integral o el arroz brown rice, avena, por ejemplo, legumbres, inclusive el pescado también, básicamente porque ellos contienen un contenido rico de antioxidantes que lo que hacen es disminuir el riesgo de cáncer, así como también se ha visto que mejora la presión arterial, mejora el colesterol, mejora los niveles de glucosa en la sangre. Entonces realmente es una excelente opción. Dentro de otros factores de riesgo para el cáncer de hígado, nuevamente el consumo de alcohol crónico de alcohol también afecta el consumo de tabaco. Se ha visto que no solo da cáncer de pulmón, sino también otro tipo de cánceres, en especial hígado. Y el uso, por ejemplo, en pacientes que han estado expuestos a drogas intravenosas, el haber compartido las agujas, es un factor de riesgo, por ejemplo, para hepatitis C o hepatitis B también. Gracias, doctor Gómez. Ahora seguimos con nuestra pregunta número 5. ¿Ser parte de un determinado grupo étnico es potencialmente un factor de riesgo de padecer de cáncer de hígado? ¿Sí o no? Una vez más, así no sepa la respuesta correcta, trate de darle su mejor intento. Esto es un seminario educativo, así que tratemos de aprender y de contestar las preguntas. He visto que varias personas han levantado la mano durante la presentación. Por favor, sus preguntas diríjanlas a el Q y A, que es la sección de preguntas y respuestas, y las vamos a contestar al final de la presentación. Mientras tanto, pueden contestar la pregunta que se ve en pantalla. En este momento solo tenemos el 70% de personas que han contestado. Les daremos un minutico más para que contesten. Bueno, perfecto. Doctor Gómez, por favor, Bueno, sí se ha visto que hay ciertos grupos étnicos que padecen cáncer de hígado con mayor frecuencia en comparación con la población general. Por ejemplo, no solo los hispanos, los pacientes asiáticos, porque tienen una alta prevalencia de hepatitis B, o por ejemplo, algunos pacientes africanos también por una alta prevalencia de hepatitis B. Dentro de los factores de riesgo, nuevamente, la diabetes tipo 2. Entonces, es ideal poder controlar el manejo de esta con dieta, ejercicio. Yo sé, es una pesadilla, a mí tampoco me gusta, pero es la alternativa más importante que tenemos. Y de esa manera también podemos mejorar el hígado graso, porque en la medida que usted controle el azúcar y baje de peso, también va a bajar la grasa en el hígado. El consumo de alcohol también existe como un factor de riesgo, nuevamente. Si uno trata de evitar, pues, de recomendar a los pacientes que no consuman alcohol, pero pues si existe la posibilidad, pues, disminuirlo al su máximo posible. Evitar el uso de agujas intravenosas en caso de que pues, una persona sea usuaria de drogas intravenosas. El consumo de tabaco también es otro factor de riesgo. Y la infección por hepatitis C. Y esta es muy importante porque se puede diagnosticar con un examen de sangre sencillo y puede ser tratada. ¿Cómo diagnosticamos el cáncer de hígado? Primero, pues hacemos una combinación de exámenes de sangre, exámenes de imágenes y algunas veces podemos hacer biopsia. En la ecografía, por ejemplo, cuando un paciente estábamos hablando del paciente con hígado graso, a veces puede ser asintomático, se puede realizar y se puede ver una masa. Y en este orden de ideas es cuando nosotros pedimos otros exámenes más especializados para poderla caracterizar, como una tomografía o una resonancia magnética, que generalmente usan un contraste intravenoso. Otros exámenes de sangre que pueden ser útiles en este paciente, como en los pacientes, como por ejemplo el cuadro hemático, porque si un paciente tiene cirrosis, se puede ver un descenso en las plaquetas. No es que ellos vayan a sangrar por tener las plaquetas bajas, pero se puede ver también una hemoglobina baja si el paciente está sangrando.
Nosotros realizamos también un perfil metabólico para mirar, por ejemplo, cómo está el colesterol, el azúcar. Y dentro de las pruebas funcionales hepáticas, cuando un paciente sufre una enfermedad del hígado, hay algunas alteraciones en los exámenes de sangre, como las transaminasas, las enzimas que vemos, AST o ALT o fosfatasa alcalina, o inclusive la bilirrubina, como en la canción de Juan Luis Guerra. Pero muchas veces la bilirrubina puede tener elevaciones muy discretas al punto de corte, o inclusive cuando está mayor de 2,5 miligramos por decilitro, cuando lo vemos en los exámenes de sangre, puede generar ictericia o coloración amarillenta en los ojos. En inglés es jaundice. Hacemos los exámenes de sangre para hepatitis B y C, porque pues si las podemos encontrar también las podemos tratar. Y pruebas tumorales, algunos exámenes de sangre como la alfa-fetoproteína, nos pueden decir si el paciente realmente tiene, pues si hay cáncer de hígado. En caso de que hayan masas que no estén claras, que tengamos todavía la duda, y es si el paciente tiene hígado graso o cirrosis, podemos muchas veces recomendar una biopsia con aguja fina y perdámosle el miedo a la biopsia. Muchas veces los pacientes tienen temor de que puede despertar el tumor o diseminarse a otras partes y generalmente esto no se ha comprobado que pase. Existe riesgo de sangrado, pero son riesgos muy bajos. Pero comparado con el beneficio de saber qué es lo que uno tiene en el hígado y cómo tratarlo, es muchísimo mejor tomar este chance. Algunas veces se pueden hacer laparoscopias, pero son cirugías un poco más grandes que la misma biopsia, porque la biopsia simple y sencillamente se duerme la piel y se introduce la aguja. O algunas pruebas de mutación tumoral que podemos realizar y que nos pueden ayudar, pero es cuando ya hemos confirmado el diagnóstico. Una vez ya sabemos que el paciente tiene una masa en el hígado y por los exámenes de sangre una alfa-fetoproteína elevada, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es saber, uno, el paciente tiene cirrosis o no, y dos, qué tan grande está el tumor. Si tenemos que mirar, por ejemplo, con los exámenes de sangre, la bilirrubina, los tiempos de coagulación, la creatinina, la albúmina, todos los exámenes, qué tan compensada está esta enfermedad del hígado, porque después de que el hígado graso aparece, genera cicatrices, que es lo que llamamos cirrosis a futuro. Y entonces puede tener un hígado clase A, una actividad hepática clase A, que son sus exámenes de sangre están normales y el paciente está asintomático. Unas anomalías leves, clase B, pronto hay una elevación discreta de la bilirrubina o los tiempos de coagulación. O clase C, el paciente ya está mucho más descompensado en sus exámenes de sangre. Y es, por ejemplo, ideal que encontremos los pacientes en clase A, en un estadio leve o en un estadio B, de pronto en el cual todavía tenemos el chance de hacer varias terapias, hasta trasplantes, cirugía, quimioterapias, inmunoterapias para tratar. Si están en clase C, a veces están muy descompensados y tenemos que mirar también en este punto qué tan grande está el tumor. Y es distinto si el tumor está localizado solo en el hígado, si tiene, por ejemplo, menos de 5 centímetros o si tiene, por ejemplo, más de 5 centímetros o si tiene múltiples nódulos o si se ha dispersado, por ejemplo, a los ganglios que están contiguos al hígado o hacia otras estructuras fuera del hígado, que es lo que llamamos metástasis. Nuevamente, aquí lo que tenemos es que tenemos tres etapas. Un estadio temprano en el cual el tumor, por ejemplo, tiene menos de 5 centímetros, por ejemplo, y muchas veces podemos hacerle una resección con cirugía. Si el paciente, por ejemplo, no tiene cirrosis o tiene una cirrosis y está muy mayor, por ejemplo, 80 años, pero está estable, asintomático, se puede hacer la resección. Por ejemplo, si ya el tumor está un poco más grande, a veces podemos hacer tratamientos para encoger el tumor. Se llama downstaging y es que hacemos que el tumor le ponemos, lo quemamos, por ejemplo, por encima, o le mandamos unos pellets que están cargados de quimioterapia y lo que hacen es disminuir la irrigación, que el tumor reciba sangre, lo que lo nutre y lo hacemos morir, por ejemplo. Y eso nos permite que en un futuro el paciente pueda ser considerado bien sea para trasplante o una resección, porque en ese momento, en ese estadio intermedio, tal vez no sea posible, es muy arriesgado hacer la cirugía. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando ya el tumor se ha extendido a otros órganos, el tratamiento quirúrgico realmente no podría ser indicado, pero sí podríamos considerar, por ejemplo, quimioterapias o inmunoterapias dependiendo de lo que nuestro oncólogo nos recomiende. Bueno, ahora sigamos con la pregunta número 6. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que el cáncer de hígado podría no tratarse con cirugía?
Número 1, el cáncer se ha desminiado por todo el hígado. Número 2, la ubicación del tumor en el hígado dificulta extirpación. 3, los pacientes no están lo suficientemente sanos para someterse a una cirugía. 4, los pacientes rechazan la cirugía. O 5, todas las anteriores. Una vez más, no tienen que saber la respuesta correcta, simplemente es educativo. Al final vamos a repasar cuál es la respuesta correcta. Nos encantaría que todos los que están en este seminario en este momento traten de contestar la pregunta. En este momento solo 50% de los participantes han contestado. Si tienen alguna pregunta, recuerde de no ponerlo en el chat, sino ponerlo en la sección de preguntas y respuestas. Está en la parte inferior de su pantalla. Está ahí como Q y A y ese es el lado de preguntas y respuestas. Por favor, sean un poco pacientes. Al final de la presentación vamos a contestar todas sus preguntas. Les daré unos minutos más para que traten de contestar la pregunta que está en su pantalla. Si ya terminaron de contestar, por favor usen reacciones para decirnos lo que piensan o si ya terminaron de contestar. Estoy viendo unos emojis, unos pulgares para arriba, unos corazones. Súper. Unos segunditos más para que contesten esta pregunta. Bueno, gracias a todos los que contestaron. ¿No? Doctor Bueno, Gómez. gracias, Aura, qué pena. Dale, dentro de lo que hemos visto, de las razones por las cuales el cáncer no se puede tratar con cirugía es básicamente todas. El tumor puede estar muy grande, se ha diseminado lo que les decía, manejamos un tamaño de 5 centímetros como una posibilidad de definir si podemos hacerle trasplante o cirugía o resección o no. La ubicación muchas veces es también difícil para los cirujanos. Hay pacientes que están muy descompensados en los cuales la enfermedad del hígado ha avanzado muchísimo y es muy riesgoso para ellos someterlos a una cirugía. O inclusive hemos visto casos de todo en la viña del Señor, rechazan la cirugía y desafortunadamente no se puede realizar. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos en un estadio temprano? Por ejemplo, las terapias locales, que son básicamente para una parte especial de localizar el tratamiento en una parte específica del hígado donde está el tumor. Pueden ser, por ejemplo, quemar la masa del tumor, quemar el tumor o embolizarlo, quimioembolización o ablación por radiofrecuencia. Estas terapias, por ejemplo, las podemos hacer mientras el paciente, por ejemplo, lo estamos evaluando para trasplante, para no dejarlo que esté esperando a que el cáncer pueda progresar. Entonces lo podemos ir tratando mientras mediamos y hacemos la opción del trasplante o inclusive la cirugía. Hay veces que el paciente llegó justo a tiempo, podemos meterlo a la lista de espera y hacerlo el trasplante. Dentro de las terapias intermedias, etapas intermedias en las cuales no está la opción de cirugía, nuevamente tomamos, por ejemplo, la ablación, la quimoembolización, que es lo que yo les había explicado. Inyectamos una sustancia en la sangre que tiene unas micropartículas que van y se pegan a los vasos que nutren el tumor, que perfunden el tumor, de esa manera él se muere. La ablación es usar calor o frío, que lo que hace es quemarlo, similar como las quemaduras, como por ejemplo cuando se marcan las vacas. De esa manera se quema el tumor. O la radioterapia en la cual usamos un elemento químico que emite radiación y va destruyendo el tumor. También, por ejemplo, muchas veces un paciente que no se puede operar en este momento no necesariamente va a ser excluido a futuro, puede mejorar el tumor y para eso hacemos el seguimiento. Y es por esa razón que ustedes deben estar vinculados a un grupo de patología u oncología que los esté viendo, porque si el tumor mejoró con esas terapias, puede ser llevado, por ejemplo, a trasplante. Aquí seguimos con otra de nuestras preguntas, pero esta vez es una pregunta rápida de repaso, a ver si estamos poniendo cuidado a la presentación. ¿Verdadero o falso? No existen tratamientos para el cáncer de hígado en etapa avanzada.
Esto es algo que ya hemos repasado. Vamos a ver si nos están prestando atención esta noche. Veo que hay algunas preguntas en el chat. Una vez más, en la sección de preguntas y respuestas, pueden colocar todas sus preguntas. Vamos a tratar de contestarlas todas al final de la presentación. Así que quédense hasta el final para que puedan preguntar. Mientras tanto, pueden contestar la pregunta de repaso que está en sus pantallas. Vamos a esperar un minutico más a que más personas la contesten. Una vez más, no hay tratamientos para el cáncer de hígado avanzado, verdadero o falso. Tenemos el 72% de participantes que han contestado la pregunta. No hay pregunta que contesten mal. Una vez más, esto es por razones educativas. Solo queremos que participen. Unos segundos más antes de que el doctor nos dé la respuesta correcta. Veo unas reacciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Aldana. Por favor, comparta con Claro que nosotros. sí. Dentro de lo que hemos visto es que si en el momento tenemos tratamientos, dependemos del estadio, del momento en el cual estamos diagnosticando el tumor. Entonces, no hay que perder las esperanzas. ¿Por qué? Porque si bien puede estar el 80% de los pacientes los diagnosticamos en estadio avanzado, aún podemos considerar otro tipo de alternativas. Ya hablamos de las que queman los tumores, ya hablamos de las que resecan los tumores, pero por ejemplo hay quimioterapias o terapias dirigidas o inmunoterapias en las cuales el tratamiento lo llamamos sistémico, porque va por todo el cuerpo, va a localizarse en el tumor, por ejemplo, en el contexto de las terapias dirigidas. Las quimioterapias básicamente lo que van a hacer es unos ciclos o unas sesiones de unos medicamentos, los cuales van a interrumpir las células que se están replicando, que se están dividiendo y están formando el tumor. Y en los últimos años tuvimos un boom con esa terapia que se llama inmunoterapia, que lo que hace básicamente es que se fija y estimula el sistema inmune, nuestro sistema, nuestros soldados, los que nos defienden, porque este sistema inmune puede también destruir el tumor y también es otra alternativa para pacientes con la enfermedad avanzada. Lo más importante y nuevamente ese es el key message, lo que ustedes se tienen que llevar es no hay que perder las esperanzas porque inclusive si hay un estadio avanzado nuevamente, podemos considerar algún tipo de tratamiento, algún tipo de inmunoterapia, quimioterapia, pero lo ideal es que ustedes estén enganchados y estén vinculados a un grupo, a un oncólogo, a un hepatólogo, a un cirujano de trasplantes, a alguien que maneje esto y que lo vea frecuentemente porque de esta manera lo pueden guiar. Por ejemplo, en el caso de que el tumor esté muy grande, podemos hacer uso de ayuda del radiólogo intervencionista o del oncólogo terapeuta que pueden usar estas terapias locales para destruir el tumor y de esta manera ayudar. ¿Qué es lo que podemos hacer para cuidarnos? Nuevamente, hidratarnos de forma adecuada, hacer un adecuado manejo de nuestro peso con dieta, y esto es lo más importante, pues abundantes frutas y verduras, disminuir el consumo de carnes rojas, disminuir el consumo de harinas y lo más importante, seguir las recomendaciones de su médico. Nuevamente, en resumen, es importante que conozcamos nuestros factores de riesgo, el peso, el colesterol, para saber, bueno, si de pronto en este momento necesitaremos hacer el estudio de esta enfermedad que es el hígado graso y de su complicación que es el cáncer del hígado. Nuevamente, todo se puede tratar todavía. La obesidad, la diabetes, lo podemos controlar con cambios en dieta y ejercicio. Siempre, porfa, hay que ser proactivos, sacar cita con el médico de cabecera y hacerse los exámenes de seguimiento anual para saber, por ejemplo, si ustedes nunca han pedido un examen de hepatitis C o hepatitis B, pídanlo, no va a pasar nada y sí se puede tratar, que esto es muy importante. Y si en caso de que una persona sea diagnosticada con cáncer de hígado,
se puede tratar en cualquier estadio. Podemos buscar una alternativa con miras a mantener una adecuada calidad de vida en los pacientes. Y sigue el tratamiento que le recomiende su médico y siga hablando con él en caso de que aparezca algún efecto secundario y quiera preguntarlo porque también los podemos tratar. Muchas gracias. Ahora sigamos con nuestra última pregunta. Acá los vamos a desafiar a que actúen según lo que han aprendido hoy. ¿Qué harán después de que termine este seminario? Número 1. Hará una cita con su médico. 2. Se hará una prueba de detección. 3. Compartiría esta información con sus amistades. 4. Todas las anteriores. Aquí los estamos desafiando un poco a ver qué aprendieron hoy durante el seminario. Y una vez más, no se vayan a ir todavía, que tenemos tiempo con el doctor Gómez Aldana, que él va a contestar las preguntas que ustedes tengan al final. Por ahora, los alento a que por favor contesten la última pregunta que están viendo en su pantalla. Después de este seminario, ¿cuáles son las medidas que tomará? ¿Hará una cita con su médico? ¿Será una prueba de detección? ¿Compartiría esta información con sus amistades o todas las anteriores? También les quiero recordar que no pongan sus preguntas en el chat, por favor pónganlas en la sección de preguntas y respuestas, que ahí vamos a contestar todas las preguntas. Les daremos un minutico más, ya que esta es la última pregunta. En este momento tenemos 62% de personas que han contestado la pregunta. Apenas tengamos más participantes, seguimos a la sección de preguntas y respuestas. Denos sus reacciones si ya han contestado la pregunta. Y si tienen alguna pregunta, no tienen que levantar la mano, por favor diríjanse a la sección de preguntas y respuestas. Ahí les contestaremos las preguntas mientras van llegando en orden. Unos momentos más. Bueno, doctor Gómez, explíquenos qué sería lo mejor que puede hacer nuestra comunidad después de este seminario. Bueno, yo creo que todas las anteriores, pida la cita con su médico. Si usted tiene dudas de haber estado expuesto a una hepatitis C, por ejemplo, por una transfusión antes de los años 90 o hepatitis B, o si usted nació en el periodo de tiempo que yo le comenté, entre 1945 y 1965, hágase sus exámenes. Y comparta la información con sus amistades porque de esa manera podemos prevenir complicaciones. Gracias a nuestros patrocinadores AstraZeneca, Merck, Bristol y Myers Squibb y Genentech. Vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas, así que por favor envíen sus preguntas y respuestas en la sección de Q&A, también conocido como preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de su pantalla. Aquí tenemos muchas preguntas interesantes. Vamos a mirar con qué vamos a empezar primero. Bueno, acá tenemos una pregunta muy interesante, doctor Gómez. ¿Por qué Ujú. los hispanos tienen mayor riesgo de tener cáncer de hígado? Bueno, es una pregunta interesante. Es una combinación de factores. El primero es la dieta. Como yo les decía, nosotros amamos conectar con la comida. Entonces, el exceso de carbohidratos, la falta de ensaladas, de verduras, de frutas, eso es algo, un fenómeno común desde México hasta Argentina. Realmente consumimos casi siempre las mismas harinas y proteínas y eso nos expone. Adicionalmente, hay algunos otros factores de riesgo, pero genéticos, para generar el hígado graso. Y eso es básicamente por, desde nuestra misma ascendencia indígena que nos ha predispuesto. Entonces, son fenómenos de genética asociados a la dieta. Muchas gracias, doctor Gómez. Sigan enviando sus preguntas que las vamos a tratar de contestar todas.
Acá hay otra pregunta interesante y dice, ¿existe una prueba para saber si se ha tenido hepatitis C? Claro, los exámenes de sangre, por ejemplo, los anticuerpos le dicen a uno si usted tuvo hepatitis C. Esos anticuerpos le dicen positivo o negativo. Eso no quiere decir que usted tenga el virus detectable. Una tercera parte de los pacientes que se exponen al virus de hepatitis C se negativizan, es decir, el sistema inmune mata el virus y lo desaparece del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si uno encuentra sus anticuerpos en un paciente, lo siguiente que va a hacer es tomar un examen que se llama carga viral y me va a decir si el virus está detectable en la sangre. Si, por ejemplo, no está detectable, puede uno decir, tú tuviste hepatitis C, pero te curaste. Entonces, esto nos puede ayudar. Gracias. Acá hay otra pregunta, doctor Gómez. ¿Hígado graso se puede convertir en cáncer? ¿Cómo se diagnostica el hígado graso y cómo se trata? Acá Claro, hay tres preguntas en una, así que sí. Lo que sucede es lo siguiente, cuando el hígado graso aparece nuevamente dentro del mismo fenómeno de la obesidad, el sobrepeso y el síndrome metabólico. Entonces el hígado se empieza a llenar de esta grasa. Esta grasa se descompone y forma cicatrices, cicatrices que empiezan a aparecer difusas en el hígado, pero se extienden más y más y más hasta que ya todo el hígado está cubierto de estas cicatrices. Este fenómeno en el cual el hígado tiene más cicatrices que tejido sano, lo que llamamos cirrosis. Y la cirrosis es el nido perfecto para que se formen los tumores. No todos los pacientes que tienen hígado graso desarrollan el cáncer. Es muy, muy raro que desarrollen un cáncer de forma espontánea, sino es más que todo en el contexto de cicatrices, de la progresión de este hígado graso que se ha ido transformando, porque conforme va pasando de cada uno de los estadios, el estadio uno, que es el estadio en el cual uno tiene grasa en el hígado, 2 y 3, grasa con cicatrices en un rango moderado, o 4, cirrosis, para pasar de cada uno de los estadios del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, toma de 5 a 10 años. Entonces es un curso de aproximadamente 20 años. Entonces, por ejemplo, los pacientes que vemos de 60 años con cáncer fueron probablemente diagnosticados o tenían hígado graso desde hacía 20 años atrás, pero no se pudo realizar en ese momento ningún otro tipo de terapia o la diabetes quedó no controlada o el colesterol no quedó tratado. gracias, doctor Gómez. Una vez más, les voy a recordar a la audiencia que si tienen preguntas, no tienen que levantar la mano o darle clic al icono de alzar la mano. Simplemente pueden poner las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Estamos mirando todas las preguntas y estamos contestando las que vemos. Acá seguimos con otra pregunta. Si el resultado del laboratorio es alto en enzimas hepáticas, ¿cómo lo podemos reducir? ¿A qué doctor podemos acudir? Claro, bueno, cuando aparecen las enzimas del hígado elevadas es porque las células del hígado, las que están cargadas de grasa, están empezando a liberar lo que tienen por dentro, están empezando como a destruirse de a poquitos. Y eso es lo que llamamos esteatohepatitis o hepatitis de grasa. Y básicamente lo que podemos hacer en este momento es, lo primero, descartar que no haya otra causa secundaria, porque por ejemplo, podemos decir, ah, sí, es dieta o es alcohol, pero también hay otras causas que son hepatitis C o enfermedades hepatitis autoinmune o enfermedad de Wilson, que es una enfermedad asociada al cobre. Entonces, muchas de estas enfermedades tienen que ser diagnosticadas para poderles dar el tratamiento. Si yo, por ejemplo, encuentro que el hígado graso es secundario en este orden de ideas a un paciente con diabetes, bueno, dieta y ejercicio yo creo que lo han escuchado, pero también podemos darle tratamiento. Si está recibiendo Monjaro o algún otro de los medicamentos de GLP-1 que lo está empezando a usar, las enzimas del hígado van a empezar a disminuir, porque conforme usted mejore su azúcar, va a también mejorar las enzimas del hígado. Esa grasa que está dentro del hígado va a empezar a gastarse, va a desaparecer y las celulitas que estaban muriendo van a empezar a regenerarse nuevamente, recordando esa capacidad de regeneración. O, por ejemplo, si hay otra enfermedad, una hepatitis autoinmune, podemos tratarla. O si hay una hepatitis C, la podemos tratar. Es básicamente eso es lo que están diciendo las enzimas. ¿Y a quién debemos acudir? Lo ideal es a un hepatólogo, un especialista en el hígado. Gracias, doctor Gómez. Acá tenemos otra pregunta que es interesante, pero antes de que la contestemos, pienso que es mejor si nos puedes decir qué es la hepatitis A,
B y C para que nuestra audiencia lo Claro que entienda? sí. Bueno, hay distintos tipos de hepatitis viral, de hepatitis. Cuando uno escucha la palabra hepatitis, es inflamación del hígado, de las células del hígado, y esto se representa con elevación de las enzimas del hígado. Hay hepatitis, por ejemplo, por medicamentos, hay hepatitis autoinmunes, y hay otro tipo específico que son las hepatitis virales, o sea, por virus, similar a una gripa. Las hepatitis que tenemos, la A y la E, las de las vocales, las diferencio porque se pueden transmitir por vía fecal oral, es decir, alguien que manipuló los alimentos y contaminó un alimento que usted se comió o en una fuente de agua que se contaminó. Alrededor del 80 o 90% de los latinos que venimos de Latinoamérica acá a Estados Unidos, tenemos anticuerpos positivos para hepatitis A. En algún momento no lo comimos, nos comimos el virus y pudo habernos dado una hepatitis cuando fuimos adolescentes, o inclusive en niños cuando les da, es como un cuadro de similar a un catarro, a un flu con diarrea. Esta hepatitis A no genera cronicidad o daño a futuro. O sea, pasa, la inflamación sucede, el hígado, el cuerpo logra eliminar el virus y el hígado se recupera. Y es algo similar con la hepatitis C. La hepatitis C sí puede volverse crónica. Esa es muy, muy rara. Pero la hepatitis B y C, las de las consonantes, estas sí tienen el riesgo de ser crónicas y muchas veces pueden ser transmisión sexual o, por ejemplo, por transmisión intravenosa. Y estas son las que estamos tratando de buscar porque son las que más causan riesgo de cáncer de hígado también. Y se pueden tratar con antiviral. En el caso de la hepatitis C, con un tratamiento finito, es decir, una duración de unas 12 semanas. En la hepatitis B, el tratamiento es sostenido, es de por vida, pero también se pueden controlar. Y estas hepatitis B y C sí tienen el riesgo de generar cronicidad, es decir, daño en el hígado. Como les dije previamente, algunos pacientes son capaces de curarlas por sí mismos, otros no, y es esos pacientes los que no han podido curarse por sí mismos los que necesitamos tratar con los antivirales. Muchas gracias, doctor Gómez. Que la razón por la que te pregunté eso es porque acá tenemos una pregunta. Si se ha tenido hepatitis A, ¿hay riesgo de padecer de cáncer de hígado? No, no, no hay riesgo de nada, no se preocupen. Sí, les aseguro, a todos mis pacientes les toman estos anticuerpos y les salen positivos y yo les digo, tranquilos, eso fue que usted en algún momento se comió una empanada o algo contaminado y le dio el virus. Punto. Pero la hepatitis A no es un factor de riesgo. Gracias, muy buena pregunta los que están preguntando eso. Bueno, acá seguimos con otra pregunta. ¿Cómo y por qué la diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de padecer de cáncer de hígado? Claro, y es básicamente por lo que habíamos hablado del sobrepeso. La diabetes hace que se aumente la cantidad de azúcar en la sangre, la glucosa, el cuerpo no es capaz de guardarla. Entonces se empieza a acumular en distintos órganos. Por eso se da daño en el corazón, por eso se da daño en el cerebro, en los vasos de los ojos. En el hígado el fenómeno es que el hígado empieza a llenarse de esta grasa. Y es lo mismo que pasa con las hepatitis virales, con el alcohol. Todas esas enfermedades confluyen en que el hígado empieza a guardar esta grasa. Y si uno no la guarda, no la usa o no la trata, esa grasa se empieza a descomponer y formar las cicatrices, que es lo que llamamos fibrosis, que después da cirrosis. Es básicamente por este fenómeno, por el fenómeno de la constante elevación del azúcar en la sangre, que no se va a lograr controlar y empieza también a acumularse en el hígado de manera en forma de grasa. Y es de esta manera que termina predisponiendo a futuro para tener cirrosis. No todos los pacientes con diabetes van a tener cáncer de hígado, no pierdan el miedo, pero sí es importante que uno pueda controlarla porque todavía no podemos saber cuáles van a ser los que la van a desarrollar en un momento. Muchas gracias, doctor Gómez. Una vez más les quiero recordar a la audiencia que si tienen preguntas, la pueden poner en la sección de preguntas y respuestas. Ahí estamos contestando todo. Acá hay otra pregunta. ¿La extirpación de la vesícula biliar afecta el funcionamiento del hígado? Realmente no. Es una cirugía que lo que hace es remover los cálculos. Lo que pasa es que existen factores de riesgo para los cuales uno forma cálculos. Son, por ejemplo, en pacientes mujeres mayores de 40 años con sobrepeso, principalmente es en los que uno ve que forman cálculos. Y estos cálculos empiezan a acumularse
porque la bilis que tenemos, la bilis que produce el hígado para poder absorber la comida que ingerimos, empieza a acumularse allí y formar estas piedras. Y estas piedras lo que hacen es que en algún momento se pueden obstruir y generar una inflamación de la vesícula. La vesícula se llena de bacterias y eso se llama colecistitis, por eso se hace la cirugía, porque pues es una infección que solo se puede tratar con cirugía la mayor parte de las veces. Pero en general uno remueve la vesícula, pero la bilis sigue funcionando y sigue fluyendo y sigue bajando y sigue permitiendo la absorción. Lo que sucede es que cuando uno tiene la vesícula, la bilis está guardadita y solo, por ejemplo, en casos en los cuales uno come, ella se contrae, se libera la bilis para que uno pueda absorber la comida. Ahora ya no está ese reservorio natural. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que les quitan la vesícula y les da algo que se llama mala absorción de sales biliares. Es decir, no pueden absorber la bilis, reabsorber la bilis que producen, sino que empieza a estimular el intestino y dar diarrea crónica. Y es una de las causas más frecuentes de diarrea crónica, es decir, diarrea que dura más de 4 semanas. Y es básicamente porque se les fue la vesícula, se le quitaron la vesícula y la bilis siguió recirculando. Y puede aparecer inclusive hasta 20 años después de haberse quitado la cirugía. Pero realmente no afecta en nada su funcionamiento. Se puede hacer. Muy interesante, gracias, doctor Gómez. Acá tenemos otra pregunta. Es una tres en una, porque son varias. Bueno, ¿Existen diferentes etapas del hígado graso? ¿Cuánto peso hay que perder para eliminarlo? ¿Y hay síntomas? bueno, el hígado graso no tiene síntomas. Punto. A veces puede dar dolor en el cuadrante superior derecho, a veces puede dar un poquito de pesadez, pero en general puede ser asintomático. El hígado graso, el hígado está rojito, como cuando lo vemos en la carnicería, en el supermercado. Cuando empieza a llenarse de grasa, cambia a un color amarillento. Esto es lo que llamamos esteatosis. Y esta grasa empieza a descomponerse. Y cuando se descompone, se daña, es cuando aparecen las cicatrices. Cicatrices en grado 1, que es, hagan de cuenta, menos de un 30%. Grado 2, 50% del hígado se empieza a ocupar. Grado 3, 75%. Y grado 4, que es cirrosis, que es 100% del hígado ya tiene cicatrices. ¿Cuánto peso habría que perder uno? Se ha descrito que depende de si, por ejemplo, el paciente es delgado, tiene un índice de masa corporal, por ejemplo, menor de 25, o si tiene sobrepeso, arriba del índice de masa corporal de 25. Se ha visto que perder de un 7 al 10%, idealmente un 10% del peso que uno maneja, eh, y mantenerse sostenido por lo menos un año, reduce las cicatrices y la grasa en el hígado. Y en caso de pacientes que sean delgados, hay latinos que también somos delgados y tenemos hígado graso, generalmente lo ideal es 5% del peso, porque también ya vamos a perder mucho peso y vamos a quedar secos. Pero sí, 5%, porque de esa manera estamos gastando esa grasa que está acumulada, ese exceso de energía de lo que hemos recibido de la comida, y lo estamos gastando y estamos permitiendo que el hígado se pueda regenerar. Gracias, doctor Gómez. Esta pregunta que sigue acá es un poco interesante porque nuestra comunidad latina somos expuestos a muchos comerciales, mucha propaganda. Ujú. Pronto nos dice que podemos tomar cosas para nuestro hígado. Acá la pregunta es, ¿existe una forma natural de desintoxicar el hígado? Realmente la mejor forma, la forma más natural es dieta y ejercicio, créanme. Los medicamentos, todo lo que vemos, estas sustancias o estos que ustedes encuentran en los supermercados realmente no tienen una evidencia importante. Porque pues para poder llegar del punto cero de cual no teníamos grasa en el hígado hasta el estadio de cirrosis han pasado 20 años. Entonces, 10 a 20 años y revertir lo que ha pasado de 10 a 20 años tomándonos un medicamento por un mes, 2 meses, realmente no va a surgir ningún efecto. Desafortunadamente no lo hay y no hay evidencia todavía en el momento. Sí hay, por ejemplo, tratamientos con medicamentos para pacientes que tengan hígado graso secundario a la dieta para evitar que lleguen a cirrosis y a cáncer de hígado, que pueden ser medicamentos en el contexto de diabetes o en el contexto de que el paciente no tiene diabetes, pero que también puede revertir las cicatrices. Esos medicamentos sí se pueden usar, pero por ejemplo es cuando las cicatrices están en un rango moderado. En un rango leve, lo ideal es seguir insistiendo en dieta y ejercicio. Gracias, doctor Gómez. Acá hay otra preguntita que hemos repetido antes, pero contestémosla. ¿El hígado graso no debido al alcohol puede provocar cáncer de hígado? Claro,
De hecho, la mayoría de los casos de cáncer de hígado que vemos es secundaria al hígado graso, no por el alcohol. Y es algo que tenemos como latinos y es ese estigma de que tenemos cirrosis y eso es por tomar. No necesariamente. Desafortunadamente, por todo lo que hemos vivido ahora después de la pandemia, los cambios en la dieta, los fenómenos más importantes y más frecuentes que causan cirrosis y cáncer de hígado en ese momento en nuestra comunidad es el hígado graso asociado a la dieta. Y también el cáncer de hígado viene de ese mismo hígado graso asociado a la dieta. Súper, muchas gracias, doctor Gómez. Le quiero recordar a la audiencia que muchos están preguntando, ¿dónde está ubicado el doctor Gómez? ¿Dónde está ubicado? El doctor Gómez en este momento es profesor asociado en la Universidad de Cincinnati, como les expliqué en el principio y anteriormente ejerció como especialista en hepatología general y de trasplantes en el Texas Liver Institute en San Antonio, Texas. Ahora sigamos con otra pregunta que tenemos acá. ¿Cuáles son los primeros síntomas que siente una persona cuando tienen cáncer de hígado? Bueno, muchas veces los ojos amarillos, la pérdida de peso, a veces se puede acumular agua en el abdomen, en la panza, y eso es lo que llamamos ascitis. Pero lo más importante es esto, generalmente los cambios asociados a la enfermedad crónica del hígado, la acumulación del agua, el color amarillo de los ojos, o inclusive hay veces también puede ser asintomático. Y es por esa razón que a veces, por ejemplo, los pacientes que tienen cirrosis, es el nido para que uno forme un cáncer, siempre hacemos ecografías cada 6 meses en los pacientes, independientemente de que uno tenga síntomas o no, porque esa es la complicación que más le tenemos miedo como hepatólogos al cáncer, porque pues en los pacientes que uno dice, bueno, pero yo no hice nada malo porque ahora tengo cáncer. Entonces, muchas veces también puede ser asintomático. Entonces, por eso, si usted lo han diagnosticado con cirrosis, siempre dígale a su médico, por favor, doctor, ¿cuándo me va a hacer mi ecografía o me va a hacer un TAC? Cada 6 meses, independientemente de que usted tenga síntomas o no. Siempre. Muchas gracias, doctor Gómez. Tendremos tiempo para más o menos dos preguntas más. Acá hay otra que dice, ¿deberíamos solicitar una prueba hepática durante un chequeo médico? Esto nunca se discute y parece que debería hacerse. Yo creo que sí valdría la pena. Últimamente sí, porque uno puede hacer las enzimas del hígado y con solo empezar a ver una ALT elevada, ya uno puede empezar a sospechar. O el paciente que ya tenga factores de riesgo, sobrepeso, que ya tenga alto el colesterol, con una ecografía también puede uno pensarlo en el contexto de un hígado graso. Lo que les decía, muchas veces es asintomático, pero a veces uno siente el peso ahí en el lado derecho del abdomen. Bueno, le puede usted comentar a su médico y ya con una ecografía de abdomen podemos empezar ese estudio y de esa manera hacer el seguimiento. Gracias, doctor Gómez. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo médico recomendado después de una colicestomía para retomar el levantamiento de pesas sin riesgo de afectar el hígado o generar algún tipo de dolor? Bueno, yo creo que el hígado no sufre tanto después de la cirugía. Generalmente lo ideal es preguntarle al cirujano y depende de la técnica. Hay cirugías laparoscópicas, que son incisiones pequeñitas en el abdomen, y después de 3 meses, por ejemplo, les dicen a los pacientes que puede retomar el ejercicio. ¿Por qué? Porque el temor es que se haga algo que se llama dehiscencia, que se separen las suturas y se formen pequeñas hernias. Y si la cirugía es más grande, de pronto, si la cirugía es una colecistectomía abierta, que es que le hicieron toda la incisión a la cortada en todo el abdomen, ahí sí ya puede ser inclusive hasta 6 meses. Pero es básicamente, generalmente el cirujano les indica a los pacientes, pero después de 3 meses ya podría uno considerarse, si uno ya ve que la piel ya se cerró, que ya uno no tiene ningún punto, probablemente ya uno podría empezar a considerarlo. Muchas gracias, doctor Gómez. Acá tenemos varias preguntas que a veces parecen ser las mismas. Hay una que dice, ¿cómo se llaman los estudios que uno le debe decir al doctor que necesita para el hígado? No, unas enzimas del hígado, enzimas hepáticas, básicamente, o pruebas de función hepáticas, que son las transaminasas, ALT y AST, y la bilirrubina, como en la canción de Juan Luis Guerra. Esos son los que uno generalmente empieza uno a pedir en los pacientes. Básicamente ya con eso uno arranca.
Muchas gracias, doctor Gómez. Nos encantaría contestar todas las preguntas Me imagino, claro, bastantes. en el preguntas y respuestas, pero desafortunadamente no tenemos el tiempo, así que vamos a continuar y les quiero dar las gracias por una excelente presentación, doctor Gómez. Muchísimas, muchísimas gracias y a todos los asistentes y a los compañeros que hicieron parte de este evento. Hoy aprendimos sobre los factores de riesgo del cáncer de hígado en la comunidad hispanoamericana. Para obtener más información sobre el cáncer de hígado y la salud hepática, visite loveyourliver.us/es y por favor den prioridad a su salud de hígado y programen un chequeo regular con su médico, es muy importante. Hablen con su médico sobre cualquier factor de riesgo que puedan tener para el cáncer de hígado y muchas gracias por todo su tiempo y su participación. Que tengan muy bonita noche. Buenas noches. A todos.